bloque de Hoy por Hoy continuamos acá con el señor Mario Samaniego y también con la mesa de debate, ampliamos un poco. Así es, agrandamos la familia de voces en Hoy por Hoy y siempre tratamos de hablar de temas sin dudas de interés general, y nosotros siempre planteamos aquí desde este programa o desde donde estamos que la educación tiene que ser, o los docentes tienen que ser los mejores pagos, ¿no? Son la educación del futuro de la provincia, del municipio, del país. Si uno no lo está bien, parece recurrente y hasta demagógico, pero es una realidad. O sea, realmente es así. O sea, los docentes tienen que ganar mejor durante y después, Y son ¿no? uno de los sectores y una de las personas que más peregrinan prácticamente, ¿no? Sí. Que la viven a su profesión. Lo digo porque Sí, tengo una madre docente, vengo de una familia docente, o sea, claro. yo sé lo que es que tu mamá se levante todos los días a las 5 de la mañana para poder caminar y ir a una escuela de colonia, dar clases y ese tipo de cosas, ¿no? Y los gobiernos de turno todos, sea Renovador, closismo, rovirismo, puertismo, los que hayan pasado, nunca han tratado como corresponde realmente al sector docente, ¿no? Ninguno de los gobiernos a nivel provincial por lo menos. Bueno, estamos con de su televisor, de su izquierda a derecha, estamos con Mónica Balmaceda del MPL, el Movimiento Pedagógico de Liberación, con Mónica Gurina, ¿no?, de la UTEM, y con Estela Genesini de la UNAM. En principio, muchísimas gracias por venir a las 3. ¿Cómo están? Gracias a usted No, por favor. por la invitación. No, por favor, a las 3. Bueno, son 3 fuentes de consultas constantes de los medios de comunicación. Siempre tienen algo como para decir. En cuanto a hacer una reflexión pequeña de cada uno de ustedes en cuanto a la dignificación de la profesión del docente. Bueno, más allá de las valoraciones personales que podamos hacer nosotros como docentes en ejercicio o la audiencia respecto de el conocimiento del rol docente, es evidente que el docente hoy está demandado y hasta tironeado por muchos roles, ¿no? Y estos roles se le exigen simultáneamente a su tarea de tener que enseñar y tener que conducir el proceso educativo. Y la verdad es que hay emergentes que son muy preocupantes. La escuela es receptora y es, digamos, la caja de resonancia de problemas sociales que son acuciantes. Hablemos de violencia, hablemos de situaciones marginales, hablemos de pobreza, hablemos de chicos con problemas de maltrato, que justamente en la escuela se evidencian y se potencian, digamos, ¿no? Y los docentes tenemos que abordar esa problemática. Así que dignificado y necesario es el reconocimiento de la sociedad, ¿no? Sí, la verdad que en el mismo sentido, ahora que estamos en algunos conflictos en algunas escuelas, estamos en una etapa en la cual hace falta que nos emancipemos los docentes, ¿no? Fíjate lo que digo, emancipación, porque resulta que cuando el docente se manifiesta, cuando habla de la situación de autoritarismo, de violencia psicológica, de necesidades, de esto que decía bien la compañera, la crisis que atraviesa la escuela, entonces resulta que comienzan a perseguirte, a cuestionarte, a preguntar qué cosas te están pasando porque estás hablando de ese tipo de temas, porque vos solamente tenés que hablar de lo pedagógico, vos, tu alumno, lo pedagógico y la directora, y ahí termina el mundo del docente. Así que hoy este tema de emanciparnos, democratizar la escuela pública es una necesidad que tiene que venir de la mano no solamente del reconocimiento económico, sino también de un reconocimiento social y sobre todas las cosas de aquellos que ocupan cargos políticos y que dirigen y administran la escuela pública hoy, ¿no? Claro, y justamente los que dirigen y administran la educación han tenido seguramente excelentes docentes, ¿no? Y es importante lo que decían mis compañeras, porque justamente el docente en estos últimos años se ha transformado, nosotros decimos, en el burrito de carga, ¿no?, que hace de psicólogo, de sociólogo. En las escuelas va hasta la casa de los alumnos cuando entiende que hay una problemática con el alumno, y bueno, y a partir de allí salen esta serie de denuncias, ¿no?, que termina hoy todavía con este nuevo Código Civil, tiene mucho más responsabilidades, ¿no? Si ve alguna cuestión
de violencia con el alumno, inmediatamente pasa a ser responsable de hacer la denuncia, y si no encuentra sustento en la escuela, que después la autoridad tiene que actuar en su momento, tiene que recurrir a la justicia, ¿no? Y hasta por muchos momentos, si no lo hace, termina siendo juzgado el docente. Claro, por supuesto, justamente cada vez las leyes son más exigentes con respecto a esto, porque ve justamente en el docente, que es el que pasa mucho tiempo con el alumno, y el alumno también encuentra en ese docente una persona en la que confiar, en la que volcar las dudas y en que volcar muchas veces los problemas por los que atraviesa en la situación familiar, ¿no? Pensaba en un agravante de esta situación, y es que muchas veces no hay protocolos apropiados, no hay reglamentación respecto de cómo actuar. Entonces muchas veces el voluntarismo no alcanza, digamos, no hay capacitación a veces para abordar ciertas problemáticas. Hablo de la droga, por ejemplo, cuando nosotros vemos que existe esa situación no solo en secundaria, sino también en primaria, y los docentes muchas veces no están sabiendo a quién recurrir, con qué instituciones interrelacionarse para poder abordar el problema, ¿no? Entonces la falta de reglamentación muchas veces que tiene nuestro sistema educativo, y sobre todo la falta de ayuda y de sostén, ¿no? Porque si hubiera un asistente social en cada escuela sería diferente la cosa, si hubiese gabinetes funcionando en cada escuela sería diferente, pero esto son todavía utopías para conseguir, no son realidades, ¿no? Pero esa es una realidad, ¿no? Lo que decía Mónica claramente, la falta de un equipo psicopedagógico en la escuela que contenga, como esto no existe en la mayoría de las escuelas, es el docente el que se transforma en el responsable. Aparte, y en el hacedor. Es una situación tan evolutiva, porque esto va evolucionando. Hoy, por ejemplo, a la mañana hablábamos en otros programas, ¿no? Temáticas como el grooming, el bullying, todo este tipo de cosas aparecen nuevos conceptos, aparecen nuevas herramientas, y todo recae en esa caja de resonancia que es el colegio. Ahora, vos sabés que respecto a eso no aparece una capacitación en serio para el docente. Nosotros decíamos, a mí me tocó, por ejemplo, trabajar con chicos en la escuela pública común, con alumnos con alguna discapacidad, y resulta que el pedido a grito era, por favor, alguien que me diga lo que tengo que hacer, porque yo soy una maestra de escuela común que no tengo la formación ni la especificidad para trabajar con chicos con estas características. Uno intenta hacerlo mejor, le pone la mejor, pero no está formado para eso, ¿no? Entonces, cuando pedís ayuda, resulta que sos incompetente, o cuando pedís ayuda, la ayuda llega, empiezan las clases en marzo y la ayuda me llegó en septiembre. No me sirve, pasó la mitad del año, y además esto hace que a vos se te complique la clase porque pones tanta atención para que las cosas no te salgan mal, que muchas veces dejás librado mucho de otros alumnos que a lo mejor necesitan también tanta dedicación, ¿no? Entonces, esto que se planteó acá, la necesidad de un gabinete en serio, ¿no? Y la necesidad de capacitación en serio para actualizarnos. Hoy hay muchos alumnos que saben de informática más que los docentes. Entonces, el lenguaje tiene que ser un lenguaje de ida y vuelta, que habilite los aprendizajes de otra forma y la apropiación. Esto no está pasando, ¿por qué? Porque hay muchos compañeros que no tienen la forma, porque comprarte una computadora es muy caro, porque estar conectado a internet, ni hablemos de la luz hoy y de un montón de cosas. Entonces, si vos vas a atender a tu familia, muchas veces postergás cosas que te van a actualizar y que te van a hacer bien, ¿no? Y además, a donde ustedes tienen que ir a golpear la puerta, que es el Consejo General de Educación, los ven a ustedes como, no digo como enemigos, pero como personas no tan gratas, en el sentido de que son, por lo menos en sus tres figuras, docentes siempre que van a reclamar lo que por derecho les corresponde. Permanentemente, ¿no? Estamos denunciando. O sea, ¿a qué quiero ir? Digo, uno va a un lugar... de fondo. Claro, no, pero es como el ejemplo que siempre doy, ¿no? Vos decís, qué loco, estamos en una sociedad en donde tengo que ir a denunciar, que es a la policía, le tengo miedo a la policía. Hablo de los apremios ilegales. Yo creo que en ese sentido... paralelismo... Sí. ¿no? Claro, y además hay un consejo, perdón, Mónica, un consejo de educación donde tiene que asegurar la excelencia en la calidad, y nosotros tenemos que pelear contra ese consejo porque titulariza a las personas que no han pasado por un instituto de formación.
Tuvimos casos de maestros o que hacen de maestros en escuelas primarias, profesores que dan matemática, lengua, el caso del C17, una persona que dictaba inglés, psicopedagogía, y apenas la escuela primaria tenía, porque también eso se demostró, que solamente la escuela primaria tenía. Ahora, quiero apuntar algo a esto que se está planteando, esto del rol, ¿no? Estuvo en boga estos días el tema del Neni 2068 en Candelaria. ¿Sabés qué pasó esta mañana? La directora y la ex directora que está con tareas pasivas de la escuela 285 se acercaron a solidarizarse. Pues le cayó asuntos jurídicos para preguntarle por qué. ¿Cómo que yo voy a ir a solidarizarme? Porque tiene una tendama caritativa, solidaria. Entonces, ¿qué intentan hacer? Que cada uno se mantenga en su raviol, en su termo, porque no sea cosa que nos juntemos todos y entonces peleemos por mejor calidad educativa o una escuela pública más inclusiva para todos, o caramba, ¿no? Este es el tema, ¿no? Quería unificar estas dos posturas de las compañeras, ¿no? Esta cuestión, por un lado, de que el Consejo hace oídos sordos a las demandas. De hecho, desde el principio de año no se puede conseguir una audiencia, una mesa de diálogo, una mesa de trabajo en conjunto. Siempre hay excusas, siempre hay postergaciones. Y por otro lado, digamos, esta cuestión de que hay una realidad de opresión y de coacción hacia la docencia, implementada en distintos modos, mediante presiones, mediante presentaciones de los directivos pidiendo, en este caso, por ejemplo, explicaciones de por qué se acerca, cuando en realidad debería ser normal que estemos todos tratando de solucionar. Y esto que vos decías, ¿no? ¿Por qué no convocan a los estamentos que son copartícipes de la responsabilidad de la educación? Porque si bien el Consejo tiene directivas y tiene seguramente modos de implementarlo, los que llevamos a cabo somos los docentes. Y ahora, ¿por qué si en lo macro y hasta en lo micro inclusive coinciden? Hoy tenemos a 3 sectores acá diferentes, digo, en el sentido de tenemos UTEN, UNAM, MPL. ¿Qué es lo que hace falta para unificar criterios y unirlos a todos en un lugar que en algún momento hubo, como lo fue el Frente Gremial, que sigue existiendo? Pero ¿qué es lo que está haciendo falta? Yo creo que hay también hay que rescatar dentro de esta división que vos decís, o de estas diferencias, o de estas distintas posturas, hay que rescatar también una demanda de libertad que existe en la sociedad. Es decir, hay una libertad sindical que se ejerce en eso, en decir, bueno, los representantes, los docentes podemos tener acceso y ser representados por distintos sectores, y no necesariamente opuestos ni opositores entre nosotros, pero sí a lo mejor por una cuestión de metodología. ¿No favorece al oficialismo? Y a veces, en este caso, por ejemplo, hay 6 sindicatos docentes, ¿no?, con inscripción gremial o personería gremial. Si esa es la excusa de ellos, a la hora de la verdad, llaman a 5 y no nos llaman a nosotros. O a uno. Exacto. A nosotros llaman a esta intersindical donde están estos dirigentes que son parte hoy en día del gobierno de la renovación y que vienen cumpliendo el mismo rol desde hace muchísimo tiempo. Entonces, por eso, por el otro lado, surge la necesidad de agrupaciones, de formar sindicatos, de pelear, porque al final ellos son un gran número, aunque sea de sellos, digamos, y acá parece que somos solamente uno. Me parece bien lo que dice Mónica, ¿no? La posibilidad de tener varias opciones que a la hora de la verdad tenemos que juntarnos, como lo hicimos el año pasado para pelear por una situación concreta, frenamos. Cuando nos juntamos también este avance sobre nuestro estatuto docente, que la verdad que a nosotros nos preocupa mucho y que todavía no está cerrado en la Cámara de Diputados, es un problema latente que tenemos ahí. Frenamos en su momento este instituto de formación docente, que era un gran negociado para algunos amigos del poder. Y esto tiene que ver con que en determinadas circunstancias cada cual tiene una manera de conducirse y en otras nos juntamos y vamos adelante y peleamos todos juntos, y me parece que es bueno que así sea. Sí, yo creo que tiene que ver con estas dos cosas que plantearon, pero también tiene que ver con la metodología que cada uno piensa a la hora de la disputa gremial, ¿no?
y no hay una mejor o una peor, hay distintas. Entonces eso hace que hoy tengamos que estar en distintos lugares y que en algunos momentos tengamos que acordar porque es necesario que estemos juntos en la disputa. Así que ese no es problema, digamos, de estar juntos o separados. Ojalá hubiésemos podido pensar en una estructura única que no la sociedad ni nosotros estamos preparados en un momento en el cual, como te decía, hay diferencias y esas diferencias fueron marcando distintos caminos, así que eso no significa ni que estemos enemistados ni nada por el estilo, Claro. significan estrategias distintas y por eso hoy hay organizaciones que se van dando en el tiempo la unidad cuando es necesario, la disputa en los lugares donde cada uno está y bueno, vamos ganando en ese lugar reivindicaciones, ¿no? Ahora, bueno, uno de los sectores bueno, de esta tanta división, no, UDPM, por ejemplo, lo decíamos, es uno de los sectores que siempre está reunido en mesa oficial. ¿Cómo se vive esto de que UDPM hoy se plantee como un sindicato o un sector más combativo en lo nacional? Por ejemplo, que en las gacetillas de prensa que recibimos nosotros en redacción, por ejemplo, o en los diferentes medios de comunicación, aparece como tratando de reivindicar la educación pública, los contenidos, denuncian el vaciamiento. Es paradójico y hasta contradictorio, ¿no? O sea, es paradójico y contradictorio. Me imagino que debe ser una burla a ustedes que vienen peleándola desde Vos sabés siempre. que fundamentalmente hay una cuestión acá, los gobiernos cambian. Ahora, hay muchos compañeros que no cambian sus posturas a pesar de los gobiernos, es decir, seguimos peleando, seguimos defendiendo derechos y no importa si es peronista, si es radical, si es renovador. Ahora, hay otros que evidentemente, de acuerdo al color político, hacen huelga o no. Lo voy a pelear allá. Claro. Eso- Hubo un movimiento ahora para disputar y se fueron a pelear a Buenos Aires. Es decir, acá no hay paro, acá no... Acá no estamos mal, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí está el gran problema para nosotros, por lo menos de UTEM CTA, la gran disputa nuestra es por los trabajadores y va a ser históricamente así, más allá de quién gobierne, ¿no? De hecho, y un ejemplo claro es lo que pasó en esta última paritaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más allá de que nosotros Acuerdo. ni siquiera estamos coincidimos con lo que se firmó a nivel nacional, en la provincia es más grave todavía. Sí, ¿no? gravísimo, Porque, no se está cobrando ni no, siquiera lo no que se cobra acordó. ni siquiera los 7.800 pesos que firmaron, ¿no? Si ustedes ven el recibo de sueldo de una persona que recién se inicia y hasta los 4 años de antigüedad, es increíble lo que les están pagando. Hoy justamente nosotros tenemos una asamblea a partir de las 18 horas y bueno, ahí vamos a decidir cómo van a accionar. cómo vamos a accionar. Perdón, sí. Mario, te quería acotar algo respecto de esto de que hablaban de UDPM, ¿no? Acá hay un telón de fondo que también tendríamos que cuestionarnos todos los docentes. ¿Qué pasa con un sindicato que es claramente oficialista, que ha jugado a favor de la patronal en forma clara durante tantos años y que ahora ante un simulacro, porque no puedo pensar en otra cosa, en un simulacro de acción y de voluntarismo para defender derechos, tiene o hace alarde de acompañamiento de parte de la docencia? Entonces a mí la pregunta que me surge es, cuando nosotros queremos reformular una sociedad en términos de corrupción, ¿por qué no nos preguntamos también qué grado de corrupción tenemos cada uno de los actores en esa sociedad? Porque no es solamente una corrupción de los gobernantes, hay una corrupción de los gobernados. Claro. Y cuando hay docentes que son capaces de apuntalar este tipo de estructuras que son claramente destructivas cuando tienen el oportunismo y el poder, y que se ponen en el rol de jugar a favor de la docencia cuando son oposición o cuando se perdieron esos espacios de poder, es realmente preocupante que no tengamos la conciencia clara de no acompañarlos. Como la frase, ¿no? Lo más malo de la gente mala es el silencio de la gente buena. Exactamente, Sí, exactamente. Bueno, señoras, a las 3 les agradecemos la presencia aquí en Hoy por Hoy. Bueno, a ver, ¿quién habíamos invitado ya? Era Urina, estuvo ya en uno de los programas, así que bueno, Bueno, el a espacio las dos debutantes enteramente abierto. les agradecemos. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias. Bueno, señores, nosotros hacemos una pausa, ya venimos.